Esta exposición será un recorrido sobre la historia del Carnaval de Santiago. Santiago de los Caballeros celebraba su carnaval ya a principios del siglo XIX. 3 días de fiesta, domingo, lunes y martes de carnaval, precedían al miércoles de ceniza. El carnaval de 1805 se convirtió en una jornada de terror, producto de las 2 incursiones del general haitiano Henry Cristóbal a la ciudad en su trayecto hacia y de regreso desde Santo Domingo. Las primeras documentaciones ya en la segunda mitad del siglo XIX referidas al Carnaval de Santiago se remontan a 1862 durante la anexión a España, época en la que constan celebraciones de bailes de máscaras. Más adelante se citan los carnavales fastuosos de 1870, producto de la bonanza que derivó la cosecha de tabaco de ese año, y a partir de 1874 es posible seguir su huella a partir de la prensa local. Referencias periodísticas de 1874, 1881, 1882, 1884, 1886 y 1895 lo revelan como contrapartida de las conmemoraciones de la independencia nacional. Los bailes de máscaras eran el eje de la festividad y en ocasiones se celebraban en casas de familia por personas que al parecer alquilaban las viviendas para esos fines. Respecto de las figuras callejeras del carnaval, en esa época contamos la tarasca, gigantones, máscaras, mamarrachos, comparsas, mascaritas, caballos, tiznaos, caretas, atavíos y representaciones de personajes y situaciones de actualidad. Estos términos son los que aparecen en la prensa de la época a propósito de reseñas sobre la celebración del carnaval. La tarasca, los mamarrachos, los gigantones y las máscaras son referenciados por José Martí en las páginas del diario que redactara con motivo de su segunda visita a la ciudad, al país, en 1895. Y un dato de interés a propósito de esta mención que hace Martí en su diario de 1895 es que la tarasca y los gigantones salían en las fiestas de Corpus Christi en la Caracas colonial del siglo XVIII, por lo que no hay que dudar de que la tarasca y los gigantones fueran acaso un remedio del carnaval colonial que se celebró en Santiago durante la época de la colonia. Sin embargo, de esto no tenemos ninguna constancia. El texto de José Martí es por demás revelador, ya que nos aporta 2 datos muy interesantes. Primero, que los mamarrachos eran acompañados con música, como también vamos a ver ya entrado el siglo XX, y las máscaras salían en las noches, en la víspera de las carnestolendas. La década de 1880 marcó un declive en el carnaval que se extendió hasta finales del siglo XIX. Ya a principios del XX vamos a encontrar algunas características resaltantes. En primer lugar, el nombre que se le da al carnaval es el de fiestas invernales, porque todavía hasta el mes de marzo estamos en la época de invierno y de ahí el nombre. La celebración tenía lugar entre enero y febrero, en coincidencia con la independencia nacional, específicamente los fines de semana y días consecutivos en ocasiones. Existía una diferencia, como ya se había perfilado a fines del XIX, entre un carnaval social y un carnaval popular. Había bailes de disfraces y salidas nocturnas a las calles de comparsas y enmascarados individuales o en comparsas, estos enmascarados, también a pie y a caballo, y estas salidas se concentraban los días domingo, lunes y martes, que antecedían al miércoles de ceniza. El último día era el martes de carnaval, como también pasaba desde principios del XIX, como herencia colonial. Y vamos a encontrar también manifestaciones festivas, tanto populares como de la élite. Y es importante significar que estas manifestaciones a fines del XIX aparecen integradas. Tanto manifestaciones del carnaval de élite como del carnaval popular se fundían a la 1 de la tarde en un recorrido por las calles. Excepcionalmente, el inicio o la despedida del carnaval tenían efecto en época de Cuaresma y se nombraban el sábado, el domingo y el lunes de tentación, primeros días después del miércoles de ceniza. Era una situación excepcional y el nombre de tentación porque ya entrada la Cuaresma se entendía que el diablo tentaba a la carne aún en ese periodo de recogimiento.
Vamos a encontrar también ya a principios del 20 expresiones no netamente carnavalescas como el baile de la cinta, citado en 1907 y 1910, y corridas de caballos en 1910. También, como pasaba a fines del 19, vamos a encontrar caracterización de personajes o cuestiones de actualidad mediante comparsas o personajes individuales. Y dentro específicamente del carnaval social, disfraces, caretas individuales y de comparsas importados desde Europa y Estados Unidos. La música, cakewalk, cuadrilla, two-step, lanceros, valses, danzones, polcas y danzas. Existían también las denominadas empresas de bailes, que eran asociaciones de dos personas, generalmente, para ofrecer bailes de máscaras con o sin disfraces. Bailes para adultos, pero también bailes infantiles, con orquestas que se gestaban a propósito de cada una de estas fiestas. Existía una cantina para la venta de bebidas y estas fiestas estaban grabadas con un impuesto municipal. En cuanto a los bailes populares, los vamos a ver repartidos entre hoteles, cafés y casas de familia que eran rentadas para la ocasión. Música, predominantemente danzas y danzones cubanos, presencia de prostitutas en estos bailes populares, algo criticado por la prensa de la época, con un tono muy moralista, prohibiciones de celebración en determinados espacios y la definición del ayuntamiento de perímetros en los cuales estas fiestas debían celebrarse. Un detalle interesante en la celebración del carnaval a principios del siglo XX es la aparición de la comparsa El Bronce de Alfonso Aguayo, un personaje de mucha notoriedad a principios del siglo en Santiago, que marcaba el inicio del carnaval social, y de esta comparsa vamos a encontrar celebraciones entre 1905 y 1910. El Centro de Recreo, fundado en 1894, el Club Santiago, fundado en 1899, y el Club de Damas en 1901, se van a constituir en los ejes del carnaval social. Los comienzos del siglo XX consolidaron las dos vertientes de la fiesta a las que me he venido refiriendo: un carnaval popular y un carnaval social. Y de estas tres asociaciones festivas, clubes sociales, el Centro de Recreo va a concentrar la manifestación más acabada del carnaval social. Con el Centro de Recreo van a aparecer dos nuevos elementos en la celebración: la elección de una reina y la celebración de un corso florido, todo martes previo al miércoles de ceniza, que ponía término al reinado de la joven electa y en el cual se desfilaba repetidamente alrededor del Parque Central, hoy Parque Duarte, efectuándose posteriormente una batalla de confetis y serpentinas. La escogencia de reinas se inició en 1908 con Ana Rosa Moreno, una joven de Gurabo, a la que siguieron Eulogia Pastoriza en 1909, Ana Rita García Valverde en 1910 y María Stephanie en 1911. La celebración va a ser retomada en 1916 y en ese año vamos a encontrar dos reinas: una reina popular que fue Josefa Sánchez, apodada Fefita, electa por el Club Festivo, y Jane Bogart, escogida por el Centro de Recreo. Esta celebración de 1916 es el último carnaval de la Segunda República y tiene una connotación especial por el hecho de que se escogen dos reinas, una popular y una social. Y va a ser la primera vez que el pueblo penetra al espacio de la élite, no en un plan de sustitución de protagonismos ni de contenidos, sino más bien de reproducción y resignificación de sus rasgos más sobresalientes. Ya en 1924 se dio una nueva ruptura en la selección de una joven de la alta sociedad como reina de las fiestas, y asimismo se desplazó el Parque Duarte como eje urbano del carnaval, con la elección de la costurera Toñita González como Toñita I, en cuyo honor se realizó un desfile por la Calle del Sol. De manera tal que el eje que desde 1908 constituyó el Parque Central, a partir de 1913, Parque Duarte, se va a romper por primera vez en 1924, cuando el desfile va a recorrer determinado tramo en la Calle del Sol. Hay que referir que con la elección de la última reina en 1911, María Stephanie, y la elección de las dos reinas de 1916, hay un interregno de decaimiento
producto del magnicidio del presidente Ramón Cáceres en 1911. Se va a transformar por completo entre 1912 y 1916 la celebración del carnaval. No hubo reinas, pero sí hubo bailes, por ejemplo, en 1912. En 1913 se prohibieron los bailes públicos y personas enmascaradas en las calles. En 1914 solamente hubo bailes populares y en el Centro de Recreo y el Club Santiago también hubo fiestas representativas del carnaval social y un corso florido alrededor del Parque Duarte, aunque sin una reina. También en 1915 la prensa reseña cómo se celebraron bailes de disfraz de empresas en barrios de la ciudad y hubo muy pocos enmascarados en las calles. En 1913 hay que destacar la aparición de los vehículos en el corso florido. Aparecieron 3 vehículos. Los primeros vehículos en Santiago llegan en 1911, 2 años antes, y hacen su aparición en el carnaval 2 años después. Hay que decir que en esta primera mitad del siglo XX, el auge del carnaval social opacó durante décadas al carnaval popular, dejando solamente al lechón como referente principal. Aunque su origen se sitúa en los años posteriores a la Guerra de la Restauración como guardianes de las comparsas, no aparecen nunca en las fuentes documentales del siglo XIX. A propósito de ese origen nebuloso de los lechones, no aparecen ellos en las fuentes documentales del siglo XIX, tampoco lo vamos a encontrar en los 3 primeros lustros del siglo XX. No hay ninguna referencia en la prensa santiaguera de la época en la que aparezca el término lechón. Y en otras ciudades ibaeñas el término que vamos a encontrar es el de diablo cojuelo. Impreciso por igual es el origen de la diferencia entre las caretas de los lechones de La Joya y Los Pepines, que son los 2 primeros barrios que surgen tras la expansión de la ciudad a fines del 19. Los Pepines es el barrio más antiguo, a partir de la década de 1840-1850 vamos a encontrar referencias documentales, específicamente en protocolos notariales, de la expansión urbana sobre la barranca del arroyo de Nivaje, dando lugar a Los Pepines, y La Joya va a surgir ya en la década de 1890, primera década del siglo XX, sobre la sabana del pueblo. Hasta ese momento no hay referencia del enfrentamiento entre lechones de La Joya y Los Pepines, sino que esto llegará mucho tiempo después, en una fecha hasta ahora no determinada. Sí vamos a encontrar, y existe una postal muy interesante, de diablos cojuelos en Puerto Plata, aproximadamente en 1908, en la que se destacan los trajes, las morcillas, las caretas y las vejigas de los lechones actuales. También es impreciso el origen de Nicolás Dendén, un personaje para unos que va a representar un domador con su oso, o la representación de un domador con su oso, remedo de un circo que se integró al carnaval popular. Existe una versión de que un circo visitó la ciudad y que ese domador con su oso se quedó en Santiago, una cuestión acaso muy improbable, porque de haber sido así, la prensa de la época hubiese reseñado que en un barrio de la ciudad vivía un señor con su oso, y el ayuntamiento también hubiese tomado las provisiones del lugar por la presencia de un animal tan singular en la ciudad. Sin embargo, Jovino Espínola, un autor costumbrista vegano, establece que la presencia de ese oso se dio en La Vega. Es la única constancia que tenemos en ese sentido. De manera que lo que sucedió en Santiago fue acaso una representación. Por igual es nebuloso la aparición, el origen del Carnaval de Salón. Se celebró inicialmente en la casa de Melina Charrier, en la casa de la Madama García, en la esquina de la calle Sánchez y 16 de agosto, donde se instaló el gobierno provisorio de la Restauración. No hemos encontrado referencias de bailes de carnaval en su casa, sí la celebración de bailes en otra época, pero no específicamente a propósito de carnestolendas. El carnaval popular se vio limitado por condicionantes derivadas de
el orden político imperante, como fueron las obligaciones requeridas a los lechones de eliminar el uso del fuete y numerarse para su identificación. Entre tanto, el carnaval social fortaleció la supremacía de su majestuosidad por cerca de casi 7 décadas, sentando sus reales en el Centro de Recreo, el Club Santiago, el Club de Damas y el Gurabito Country Club a partir de 1931 y más tarde, a partir de la segunda mitad del siglo, en el Centro Español, fundado en 1965. Durante la era de Trujillo, el sábado 14 de febrero de 1953 específicamente, tuvo efecto en el Centro de Recreo el baile de coronación de Rosa Cabral Tavares como Rositica I, siendo presidente del Centro de Recreo Edmundo Valle Miñas y secretario el doctor Federico C. Álvarez Hijo. Y este carnaval se recuerda como el más pomposo de los años 50 en este centro social. Fue amenizado por las orquestas Angelita y Hollywood, y los integrantes de su corte y otras damas y caballeros se reunieron en la calle entonces Presidente Trujillo, número 57, hoy Calle del Sol, la casa materna de Rositica, de sus padres doña Rosa Tavares Valle y Marco Cabral Bermúdez, y desde allí, a partir de las 9 de la noche, caminaron hasta el Centro de Recreo ubicado frente al Parque Duarte. Rositica, en un vestido al estilo María Antonieta, en brocado dorado, con encaje de chantilly, con tafetán y raso y calzados de raso, confeccionado por Chea Tejada, con telas y accesorios comprados en Nueva York por su tía Julia Tavares de Bermúdez, ocupó una victoria que perteneció al expresidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, propiedad de su tío político, Dominguito Bermúdez, movida por 4 caballos negros y blancos. El pueblo siguió admirado el desfile, custodiado de cerca por la policía. Como se estilaba en los carnavales de principios de siglo, Rositica designó mediante decretos a los miembros de su corte, príncipes, marqueses, duques y condes y otras figuras. El primero de ellos fue el que nombró como grandes protectores del reino al generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, la primera dama María Martínez de Trujillo y al presidente de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Ya en el centro, Rositica marcó la entrada con su cetro, acompañada del príncipe de Orleans, Carlucho Bermúdez, precedida por sus pajes, María Matilde Pastoriza Tavares, Mirta Mercedes Franco Casals, Federico Salvador Tomén y Víctor Federico Tomén, así como las damas de su corte y sus acompañantes, Isaura Puras, Clara León Asensio, Altagracia Suete Recio, Clara Kellner, Lourdes Tomén, Josefina Cabral Vega y Dolly Leffel Saleta. Y los varones, Sebastián Mera, Gustavo Tavares Griser, Augusto Espaillat, Guillermo León Asensio, José Armando Bermúdez Pipa, Arturo Antuña y Eufemio Augusto Jorge. Después del desfile por el salón, al compás de una marcha real, Rosita Roig, reina en 1952, la coronó como nueva soberana en el trono preparado al efecto. El mantenedor del reino, doctor Salvador Jorge Blanco, hizo un elogio de la reina, las damas de su corte y por supuesto de sus grandes protectores, y el poeta del reino, don Juan Vicioso, declamó una composición. También hizo uso de la palabra el embajador lírico del Valle de la Vega Real, Francisco Álvarez Almanzar. Como cierre protocolar, los miembros de la corte rindieron sus saludos a la nueva reina y se inició entonces el baile de coronación con el Danubio Azul, ejecutado por la orquesta bajo la dirección de Luis Alberti. En 1954, los festejos constituyeron una catarsis colectiva que vino a rescatar elementos desvirtuados, objeto de una distorsión evolutiva, y que tuvo por objeto reposicionar el carnaval social ante el predominio que había adquirido el carnaval popular. Para la época pervivían los patrones maestros que definieron el carnaval santiaguero de las 2 primeras décadas del siglo XX, como eran el corso florido, aunque ya no celebrado en el entorno del Parque Duarte, la realización de bailes infantiles, populares y de salón, animados por orquestas, previos y posteriores al baile de coronación de la reina y de sus princesas, la ejecución de una marcha real, el nombramiento por la reina de los funcionarios de su gobierno, recaído en figuras públicas, la elección de la reina y sus princesas por medio de votos,
la conjunción de las juntas directivas de los clubes y las autoridades municipales y gubernativas para la organización de las diferentes actividades y la participación de grandes carrozas patentes desde la segunda mitad del decenio de los años 20, la integración de comparsas populares y clasistas y la elección de dos reinas, en este año 1954, Beatriz Pimentel y Ana Cecilia Bisonó Castellanos. La primera, reina popular, y la segunda, escogida de entre las socias de los clubes sociales, como sucedió por primera vez en 1916. En cuanto al carnaval popular, eran manifiestos los lechones, la muerte en Yipe, Roba la Gallina y el Valle de la Cinta en La Joya, Baracoa, Pueblo Nuevo, Los Pepines, El Ejido, Nivaje, el Ensanche Román y calles marginales del casco urbano como Las Carreras, 27 de febrero, la calle de la Barranca y la calle Colón. Y por supuesto el eje del carnaval popular lo era el Parque Ramfis, inaugurado en 1944, posteriormente y a partir de 1961, bautizado como Plaza Valerio, que era su nombre original. Caída la dictadura de Trujillo, emerge la figura de Tomás Morel, quien funda su Museo Folclórico en 1962, desde el cual proyecta un concurso de caretas a partir de 1964 como forma de revivir el carnaval popular y que asume el patronato de la Plaza de la Cultura Santiago Apóstol desde 1990 hasta su desaparición en el año 2000. En la década de 1970 tiene notoria incidencia en la revitalización de las fiestas el denominado Comité de Fiestas y Costumbres Tradicionales de Santiago, que constituyeron en 1971 Orlando Pichardo, Abelardo Viñas, Armenia Pichardo de Viñas, Milton Fernández Pichardo, Carlos Doval, Federico Izquierdo, Lilian Balcácer de Estrella, Yolanda Grullón de Morel, Mercedes Amarante, Román Franco Fonder y Claudio Fernández. Comité que no solamente tuvo por objeto revivir el carnaval, sino que también asumió la celebración de las fiestas del patrón Santiago, que tuvieron su momento culminante en 1977 con el develamiento de la estatua del patrón que se encuentra a la entrada de la ciudad. La década de los 80 tiene como hitos fundamentales en 1987 la aparición del grupo de lechones de los Jardines Metropolitanos, primer grupo organizado de lechones de la ciudad, la vistosidad del desfile de ese año por la participación de muchos de los 500 jóvenes que participaron como lechones en los espectáculos de inauguración y clausura de los 15º Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados el año anterior, y el inicio de la presencia de mujeres disfrazadas de lechones, siguiendo el ejemplo de una joven llamada Rosina, única entre los lechones de los 15º Juegos, quienes utilizaron los trajes de sus hermanos. El decenio de los 90 marca lo que podría llamarse una segunda etapa del carnaval en su periodo post-Trujillo. A partir de 1991, la vía oficial del desfile pasa a ser la Avenida Las Carreras como producto del cambio de la orientación del tránsito vehicular de la calle del Sol. Hay que decir que la Vía de las Carreras sustituye a la antigua calle de las Carreras, trazada desde los pies del monumento hasta conectar con la avenida Hermanas Mirabal, transformando por completo el límite norte del centro histórico. Y atendiendo que es una vía de circulación rápida de 4 carriles, el carnaval que antes subía o bajaba, entre comillas, por la calle del Sol, va a asumir las Carreras como vía fundamental. Y desde hace más de 30 años es la ruta obligada del carnaval de Santiago. Y desde entonces el carnaval no arranca, sino que culmina en el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde las calles permiten la celebración de un recorrido circular, evocando acaso ese corso florido en el entorno del Parque Duarte de principios del siglo XX. A partir también de 1991, el concurso de caretas Tomás Morel es promovido a través de un afiche, escogido igualmente mediante certamen,
al que se suma un conjunto de afiches de carnaval. En este periodo también se enriquece la figura del lechón, pues además de su evolución en la ornamentación del traje, se introducen variantes en el diseño de las caretas joyeras y pepineras de cuernos erizados con púas y cuernos lisos respectivamente, que dan lugar a las caretas de Cienfuegos, que son máscaras de fantasía, cuyos cuernos simulan llamas de fuego ondulantes, haciendo honor al nombre del barrio, las caretas de Baracoa, elaboradas con conos de hilos de coser, las caretas del Ejido, del barrio El Ejido, que aparecen por primera vez en 1996, consistentes en una máscara de fantasía que muestran en los cachos y la trompa la figura de un ave, adornada con abalorios, arenilla y espejitos, y las caretas de Pueblo Nuevo, del barrio de Pueblo Nuevo, inspiradas en un diseño realizado por Luis Ureña para identificar la participación de este barrio con cuernos lisos que a su vez están adornados por vejigas multicolores. En su tránsito hacia el siglo XXI, el monumento a los héroes de la Restauración se consolidó como su eje. El sector privado asume su comercialización y compartió su organización con las autoridades municipales, apareciendo una dinámica de agrupación de sus actores patente en la Federación de Lechones y Comparsas de Santiago, FELEXA, la Unión Carnavalesca de Santiago, UCASA, y el Carnaval Popular Santiaguero, Capozán. De cara a su desarrollo actual, hay que mencionar que en el año 2016, el Centro León produjo un diagnóstico titulado Carnaval Barrial de Santiago, Capacitación y Aprendizaje Colectivo, del cual se desprendieron conclusiones muy interesantes a propósito de su organización en los años por venir. En primer lugar, el Carnaval de Santiago demanda de una plataforma institucional cohesionada que lo fortalezca, un liderazgo sólido, adecuadas estrategias públicas de enfoque, organización y promoción, igualdad en la distribución de recursos oficiales de apoyo, cohesión organizativa de sus grupos carnavalescos en los barrios, rescate de elementos tradicionales, valoración de su dimensión barrial, capacitación y divulgación de tradiciones y fortalecimiento de artesanos y hacedores de oficios vinculados al carnaval para su fortalecimiento como industria creativa. Y a partir de esta condición de industria creativa, indudablemente que debe resaltarse su fortalecimiento como expresión cultural. Así como el Carnaval de la Vega tiene un posicionamiento no solamente nacional, sino internacional, como incluso ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia del año 2017, el Carnaval de Santiago merece ser explotado o acercado aún más a su condición de expresión cultural. El Carnaval vegano es una muestra patente de ello porque, como sabemos, fue declarado Patrimonio Folclórico de la Nación por la Cámara de Diputados en 1977 y el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que acabo de mencionar, lo reconoció como parte del patrimonio cultural inmaterial dominicano y en esa medida debe ser apoyado por el Estado y por todos los dominicanos. Y por supuesto, no solo por el hecho de ser una celebración de carácter internacional, sino también por la condición de patrimonio cultural inmaterial dominicano que lo enlaza con otras manifestaciones de este tipo a nivel mundial, reconocidas por la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, adoptada en el año 2003 y posteriormente ratificada por el Estado Dominicano. Este recorrido por el Carnaval de Santiago culmina pues con este llamado final a la exaltación de sus valores culturales y a un fortalecimiento aún mucho mayor para ser tomado en cuenta como una de las expresiones fundamentales del Carnaval dominicano. Este recorrido por el Carnaval de Santiago evidencia cómo existen muchas lagunas todavía que deben ser llenadas con proyectos de investigación. Conocemos, por supuesto,
investigaciones muy valiosas desde el punto de vista folclórico que han avanzado folcloristas como Fradique Lizardo o Dagoberto Tejeda, específicamente sobre la caracterización de personajes del carnaval dominicano, pero todavía quedan por estudiar etapas históricas muy significativas. Por ejemplo, cómo se celebró el carnaval durante la época de la ocupación norteamericana de 1916 a 1924, si se constituyó en un elemento de expresión nacionalista. No hay investigaciones de ese tipo. Cómo va a avanzar el carnaval popular durante la era de Trujillo frente al carnaval social y cómo al mismo tiempo se van a presentar esas manifestaciones del carnaval popular que quedan fijadas en la impronta del recuerdo de muchas personas de la ciudad. Y por supuesto la evolución en la segunda mitad del siglo XX y, ¿por qué no?, cómo ha ido afincándose el carnaval en el siglo XXI y cuáles elementos los definen y cuáles falencias se van presentando de cara a su potenciación en los años por venir. Esperamos que esta conferencia sea un pie de amigo, una entrada, una invitación a esas nuevas investigaciones que espera no solamente el Carnaval de Santiago, sino también el Carnaval Dominicano.